podamos dar el inicio oficial de esta entrevista con expertos. De nuevo, muchas gracias, Cristian, por tomarte este espacio para platicar. Sabemos que ya a fin de año tu agenda es muy saturada, entonces, pues bueno, te agradecemos que estés por aquí. Les platico a todos un poco. Cristian es licenciado en contaduría y maestro en impuestos. Tiene una vasta experiencia trabajando con el sector público, trabajando con el sector empresarial. También eres docente, Correcto. das cursos de clases en diferentes universidades e instituciones educativas. Eh, sin meterme a muchos detalles, pues bueno, esas son tus credenciales. También pues tienes un curso en empresa y sus efectos fiscales impartido por la ETAM. No sé si hay algo que te gustaría compartir con nuestro público acerca de tu experiencia o qué es lo que te ha llevado a estar en esta línea, qué es lo que te ha llamado un poco a involucrarte en este sector, Cristian. Bueno, digo, creo que la vida me ha ido dirigiendo a esta parte fiscal. Digo, meramente soy formación contador y la parte contable era mi fuerte. Sin embargo, por azares de la vida, empecé a tomar esta parte fiscal y me empezó a gustar. Realmente se ve un área de oportunidad en la mayoría de las empresas, de las personas físicas morales, porque si no tenemos un conocimiento y obviamente el tema es que el empresario se dedica a la actividad meramente, ¿no? Entonces necesita alguien que lo esté asesorando en esta parte de sí ir estableciendo paso a paso cómo deben de hacer las cosas, ¿no? Para que de alguna manera minimicemos el tema del impacto que podamos tener negativo por parte de autoridades fiscalizadoras. Ok. En general, en tu experiencia, ¿cuáles has visto que son los mayores retos en la parte fiscal que enfrentan las empresas con las que has trabajado? Ok, considero que el 60 a 70% de micro, pequeñas y medianas empresas, su punto principal o su talón de Aquiles, por decirlo más coloquialmente, es el control interno. Empezando por el tema de que las pequeñas empresas no cuentan con un control interno, no tienen establecido un buen control interno, el tema del famoso compliance no lo tienen de alguna manera, no lo conocen y eso de alguna manera conlleva a un efecto colateral que es prácticamente no controlar muchas cosas en la parte fiscal, en la parte administrativa y obviamente en la parte contable, lo cual nos va a impactar, ¿no? Entonces, eso es como que lo principal de alguna manera, porque de ahí deriva el tema de si no llevo un buen control, no llevo unas buenas políticas, por ejemplo, platicábamos en el tema de los webinars, el tema de los viáticos simplemente, no llevo un buen control, me va a impactar fiscalmente de manera negativa, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde considero esta parte. Sí. Sí, creo que eso es interesante, pues porque al final muchas empresas podrían pensar, bueno, es que llevar un control integral, un control, o sea, mucho más monitoreado, llevar el apoyo de expertos, o sea, suena como que sería o a lo mejor dentro de la mente de quienes están operando es como eso ya es para después, o cuando ya sea más grande, cuando ya sea más necesario, pero en realidad es que todo este tipo de prácticas deberían ser pues la norma desde el primer momento, ¿no? O sea, desde el momento en el que tú empiezas a gestar la idea de una empresa, incluso cuando empiezas ya a recibir tus primeros ingresos, yo sí pienso que debería ser algo que debes tener muy presente desde el inicio, ¿no? O sea, cuál va a ser mi estrategia contable, cuál va a ser mi estrategia fiscal, porque tener esas bases sólidas creo que es lo que después permite que las empresas puedan dar saltos más grandes hacia el crecimiento que pues, todos están esperando, ¿no? Sí, es correcto. Sí, el tema es que al no llevar este buen control, como tú bien indicas, desde un principio, desde constituir una sociedad, no empiezan a darle seguimiento a esta parte de todas las políticas, de cómo quiero funcionar, cómo quiero estructurar mi empresa, quiénes van a llevar a cabo ciertos procesos. De alguna forma, cuando empezamos a crecer, o empieza a crecer la empresa, se da cuenta que eso ya no lo puedo hacer porque vienen con una monotonía que llegar y cortar de tajo es sumamente complicado. Sí. Y bueno, en tu especialización en la parte de impuestos, en la parte fiscal, o sea, ¿cuál es como el papel principal que tienes tú con las empresas con las que trabajas? ¿O cuáles serían los puntos clave que revisas con las empresas en el día a día o los puntos clave del año en el que sabes que aquí es cuando hay que tener cierta atención en temas fiscales y temas de impuestos? Ok, en el tema de los impuestos, o en la parte fiscal, yo creo que es muy importante y lo llevo a cabo. Trato de tener una comunicación muy cercana con los clientes, realmente explicándoles el por qué muchas veces se les rechaza o el por qué se les comenta que
una deducción es procedente o improcedente, o el tema de los ingresos, el tema de la facturación, obviamente también tenemos nosotros como asesores, como especialistas, empezar al cliente a informarle y decirle el porqué, el trasfondo del impacto de su parte operativa, que debe de estar de alguna manera amarrado con la parte fiscal y contable. Porque si ellos hablan inglés y yo hablo francés, pues en ningún momento vamos a poder generar un camino y una información que fluya de manera correcta, ¿no? Entonces, sí es importante esa parte. ¿Y con qué tipo de empresas es con las que actualmente trabajas en su mayoría? Mira, en la mayoría de mi cartera de clientes, la mayoría son prestadores de servicios y comercializadoras. Es meramente con lo que yo trabajo. Empresas dedicadas al esquema de transformación de productos. Realmente, en mi percepción personal y con mi tema, digamos, un tema de código interno, es no podemos llevarlo a un despacho. Forzosamente requieren ellos tener internamente una parte contable para el tema del tipo de procesos que realizan. Ok, entonces depende del tipo de procesos, ya si aplica o no aplica tener el apoyo de un despacho Correcto. Que esté operando. Ok, bueno, Cristian, pues muchas gracias por esta explicación, por los puntos clave y por los puntos más importantes que quizás las empresas tendrían que empezar a considerar dentro de una estrategia contable y fiscal. Estamos ahora en un momento en el que es el cierre del año, ¿no? Entonces aquí siempre al cierre del año, o sea, sabemos que la parte contable, la parte fiscal siempre está corriendo, está en un momento de presión, ¿no? De cerrar las cuentas, de tener todo amarrado para que el año cierre bien. Entonces, pues bueno, ¿podrías platicarnos un poco de cuáles son los momentos o los puntos más importantes de este cierre de año? El objetivo ahorita es platicarle un poco a la gente qué podrían estar tomando en cuenta para llevar un cierre de año exitoso, o sea, qué cosas tendrían que considerar y qué cosas es importante que no dejen desatendidas para tener un buen cierre y un buen inicio. Y después de eso, pues ya pasaremos a lo que viene, ¿no? Al 2026 y cuál es la reforma que viene, que creo que a todos nos interesa poder tener ya presente esta información para empezar a visualizarla y empezar a aplicar procesos o empezar a aplicar ciertas políticas antes de que ya esté encima y que ya sea que estemos ya más bien tarde para empezar a hacer esto. Claro. O bueno, sí. A lo mejor ya a este punto ya estamos tarde, tú nos dirás, Cristian, o sea, quizás ya tendríamos que estar haciendo ciertas cosas. Claro. Pues bueno. Mira, bueno, en esta parte del cierre, es muy importante realmente, como lo comentaba anteriormente, el tener una comunicación con nuestra área contable fiscal, porque es sumamente importante hacer nuestros famosos cierres trimestrales, por lo menos, para ir midiendo el efecto que vamos a tener. El tema es que si ahorita yo en la empresa me acerco y le digo, ¿sabes qué? Ya vamos a hacer ese precierre y hay que buscar deducciones por 20 millones de pesos, pues estamos hablando que en veintitantos días no vamos a poder hacer, y obviamente ante los ojos de la autoridad, y ahorita que veamos el tema de las reformas y todas esas modificaciones que tiene la autoridad, y que la autoridad ya realmente nos ve con unos ojos en los cuales ya no nos creen muchos de los movimientos que hacemos, pues sí caemos en situaciones en las cuales su semáforo, por decirlo de una manera, se prende la parte amarilla y luego roja, y entonces generamos de alguna forma que la autoridad voltee a vernos y tengamos problemas, ¿no? Entonces, ahorita lo importante que tenemos que hacer en un cierre fiscal es sí ir midiendo el tema de nuestros ingresos, medir el tema de nuestras deducciones, ver que esas deducciones sean procedentes, que cumplan con los requisitos, y lo más importante, que estén amparadas con toda la documentación. Nos casamos muchas veces con el tema de decir, con que tenga mi factura es más que suficiente. No, no es cierto. En la actualidad ya la autoridad ya es más quisquillosa y de alguna manera correlaciona con otras normas jurídicas, no solamente ley de impuesto sobre la renta, ley del IVA, ley del IEPS, código fiscal, no, de alguna manera ya está vinculado con otras normas jurídicas que establecen tener a la par otro tipo de documentos, ¿no? De alguna forma que amarren y que generen el famoso concepto de la famosa materialidad por parte del autor. Sí, justo eso es lo que te iba a decir, que me gustaría detenernos aquí un poco, porque creo que este punto de la materialidad es algo bastante nuevo, relativamente, o sea, sé que ya lo hemos ya se ha estado pidiendo, ya se ha estado mencionando, pero aún así creo que es algo que es nuevo de alguna manera, ¿no? Entonces, platícanos un poco más, o sea, la materialidad, ¿qué sería tener una buena materialidad en la empresa? Porque
como bien dices, ya tener la factura a veces ya no es suficiente, ¿no? La autoridad ya te está pidiendo que puedas tener un mayor expediente, una mayor documentación que ampare el que estás llevando a cabo ciertas operaciones. La materialidad tendría que ser para qué tipo de operaciones, para todas, cuáles serían como los puntos más importantes, porque al final, ahorita que nos platiques un poquito más, o sea, vamos a entender qué implica, o sea, qué tipo de monitoreo podría llevar y pues bueno, al final puede ser mucha información, entonces, ¿cuáles son las prioridades en ese sentido? Bueno, obviamente, bueno, tocando el tema de la materialidad, es un concepto que en la parte contable, como contadores, ya conocíamos un poquito. Uh-huh. Sin embargo, ahora la autoridad está jugando con esas reglas que nosotros ya sabíamos, pero que ellos no querían. Entonces mencionan, ahora yo voy a considerar y voy a analizar el tema de la materialidad. ¿Qué es la materialidad? No es otra cosa más que demostrar a la autoridad que esa deducción que la volvimos autorizada realmente tiene el soporte y realmente es una operación real y que me impacta de alguna forma en mi estructura de manera positiva. ¿Qué significa? Que yo requiero hacer esa deducción específicamente y que tiene toda esta documentación que lo ampara para que yo pueda obtener un ingreso. Meramente es el criterio de la autoridad, ¿no? ¿Cuáles serían estos conceptos los cuales aplicaría la materialidad? Sería en forma general en todas las deducciones. Okay. Prácticamente sería en todas nuestras deducciones, en todo nuestro costo, de alguna forma que es la mayor deducción que tenemos las empresas, y de alguna forma tendríamos que ir amarrando. Claro, si yo estoy deduciendo a lo mejor la compra de, no sé si me ocurre, de una pantalla, pues obviamente no voy a ir a la tienda departamental donde la compré y pedir un contrato donde me diga, no, obviamente no. Claro, tendría yo nada más que demostrar que esa pantalla se requiere, porque en mis instalaciones está, obviamente, la pantalla tiene un número de folio, el cual tengo que inventariar dentro de mis propiedad, plantilla y equipo que marca la norma jurídica y de alguna manera demostrar que yo doy cursos, ¿no? De alguna manera, ejemplo, ahorita donde estamos nosotros pues tenemos mobiliario que de alguna forma genera un ingreso con la captación de clientes para RFácil, ¿no? Entonces, ese es como que un poquito teniendo en temas más sencillos lo que es la materialidad para efectos. Claro, aquí no se requiere otra cosa, ¿no? A lo mejor me dirían, ¿y cuál sería el complemento para amarrar? Bueno, el complemento es a lo mejor hacer este tipo de reuniones. Mira, yo realmente lo ocupo porque hago entrevistas con expertos y eso me genera un impacto para yo poder captar clientes. Aquí es donde tengo la bitácora, tengo los correos, tengo videos, tengo toda esa evidencia que demuestre que realmente ese tipo de deducciones me están ayudando a generar un ingreso. Justo. Sí, porque mira, ahí hablando un poco de casos reales, que son cosas que ya estamos viendo y nos están solicitando en temas de automatización y digitalización especialmente, porque al final, pues bueno, llevar toda estos expedientes, toda esta documentación de manera física, pues es virtualmente imposible, al menos esa es nuestra percepción, pero sí que ha habido preguntas de, bueno, ¿qué tendría que incluir la materialidad? O sea, algunas empresas nos han dicho, yo quiero que se pueda subir la factura, alguna foto, algún algo, y otras es como, es que no sé, a ver, ponme fotos, videos, correos, pantallazos, etcétera, etcétera. Entonces, como que todavía existe esa pregunta en general de qué tanto tengo que tener de materialidad para que sea suficiente para la autoridad en caso de que tenga que sustentar alguna compra, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ahí o sea, hay dudas de cuál tendría que ser el alcance, pero pues al final entiendo que me estás diciendo, pues sí, la factura, las fotografías quizás, o sea, dependiendo del caso, será el tipo de materialidad que tienes que tener para sustentarlo. Sí, sí, digo, hay que ser muy, muy, muy concretos en esta parte y muy precisos. Para la autoridad es realmente un volado porque no sabemos si la información que tengamos sea suficiente para la persona que está revisando esta parte, ¿no? El tema es que con las auditorías y demás, quien lo realiza es una persona. Una persona que realmente va a llegar con un criterio en el cual dice, a lo mejor para mí, solamente con que tengas este contrato, con las fotos, para mí es más que suficiente. Habrá alguien que diga, no, yo profundizo más y para mí requiero mayor información. Considero que en este sentido lo ideal sería acercarnos a un experto que nos valide, ¿sí? Sí, claro. Y cuando digo valide no significa que me contratan a mí, Cristian, me acerco a la empresa y digo, perfecto, con esto ya estás al 100%. No, obviamente es un tema
que no podemos medir el porcentaje, realmente tratamos de minimizarlo, ¿no? Porque a lo mejor llega la autoridad y dice, para mí eso no es correcto, y donde tenemos que ir a defenderlo no es ante la autoridad, tendría que ser ante un tema, ya un tema procesal, ¿no? En este Ya. sentido, con un juicio. Ujú. Sí, pues bueno, entonces creo que aquí estamos hablando de minimizar riesgos, ¿no? Es En correcto. todo el sentido. Y si lo atamos un poco con lo que estábamos, sobre la línea en la que estábamos hablando, es un ejercicio que realmente se tiene que estar haciendo a lo largo del año, Ujú. igual que el estar haciendo los cierres trimestrales para que de alguna manera llegues bien o llegues un poco más preparado hacia un cierre de año. Claro, lo que pasa es que el objetivo de los cierres trimestrales es que no lleguemos ahorita a diciembre, noviembre y tengamos que corregir lo de 10 meses anteriores, ¿no? 11 meses anteriores, obviamente es imposible. Si la vamos haciendo el corte trimestral, es más fácil poder corregir o poder modificar o de alguna manera complementar algunas áreas de oportunidad que encontremos en la empresa en cuestiones fiscales para poderlo ir rematando, ¿no? Porque si esperamos al final como todo buen mexicano, en el mes de diciembre a los veintitantos días de hacerlo, pues no es imposible, pero es muy complicado porque requerimos mucha gente que lo lleve a cabo. Sí. Digamos que de alguna manera ya es actuar de forma reactiva en lugar de preventiva, ¿no? O sea, ya estás al cierre y entonces ya estás con la presión de, oye, tengo que justificar o tengo que poder deducir cierta cantidad y entonces, o sea, ya empieza el cómo le hago, ¿no? O sea, ya no es tanto como, ya es un poco más con esta urgencia, en lugar desde un poco a poco fuimos planeando y a mitad de año hicimos esto y esto y, o sea, ya llegar como un poco más tranquilos, o sea, como al final del año, ¿no? Sí, porque digo, están los dos puntos de vista, ¿no? El punto de vista yo empresa como que quiero buscar deducciones al último momento, como aquella empresa que también está del otro lado y dice, oye, pues yo no te voy a facturar ahorita 20 millones, ¿cómo crees? No me impactarías porque yo sí llevo un registro y yo no voy a pagar esa parte de pegarme yo solo, ¿no? Sí. Entonces de alguna manera lo van midiendo porque ya todas las empresas, en su mayoría empresas más grandes, pues iban controlando todo este esquema. Entonces, buenas prácticas, vamos en que tendrían que ser, idealmente que llevemos los cierres trimestrales, que a final de año, pues que tengamos quizás algún presupuesto, que cómo podemos ir controlando esta parte, Cristian. Más que como un presupuesto es, con el tema de los cierres trimestrales es que podemos ir proyectando cómo vamos en ese corte, cómo se va midiendo el tema de nuestra utilidad fiscal, es lo que buscamos. Esa utilidad fiscal y medir otros conceptos que impactan en esta parte y de alguna manera ir midiendo de, ¿sabes qué? Tengo proyectadas mis ventas al siguiente trimestre en que van a incrementar un 25%, midiendo con el tema de mi costo, ¿no? Entonces ahí es donde tú vas midiendo y vas viendo que qué impacto vas a tener, ¿no? Porque obviamente a mayor utilidad, mayor impuesto que hay que pagar, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos buscando o lo que se busca con el tema de los cierres trimestrales, ¿no? Que no lo es todo, sí. Hay que seguir buscando más, pero es como que, digamos, la primera radiografía donde nos va a mostrar cómo estamos obteniendo estas ganancias. Ok, correcto, correcto. Bueno, pues ¿hay alguna otra buena práctica que puedas sugerirnos para este cierre fiscal? Bueno, es esa parte, el verificar toda nuestra información ya derivado de lo que platicamos, todos los contratos, ver el tema, por ejemplo, con el tema del capital humano, no todo el recurso humano, tenemos que al final del cierre del ejercicio estar checando también que todos cuenten con un contrato, que tengamos bien establecidas nuestras nóminas, todos nuestros recibos estén timbrados, ¿sí? De alguna forma, porque estamos hablando un poquito más enfocados al tema del SAT, ¿no? Pero está paulatinamente también el tema de Secretaría del Trabajo y Previsión Social con sus verificaciones que quieren llegar a ser y todo demás, entonces sí nos impactaría, entonces tenemos que ir amarrando todos los ciclos y todas las áreas que tengamos en la empresa. Estamos hablando ya de un tema de compliance también, ¿no? Correcto. Tener el compliance en orden, toda la documentación. Por eso mencionaba al principio el tema del control interno, el tema del gobierno corporativo. Te das cuenta que realmente a lo mejor en la teoría, en la escuela te la enseñan y tú dices, no entiendo mucho el control interno, pero te das cuenta que es eso, ¿no? Es el tema de seguir reglas y políticas y te dicen cómo hacerlo y por qué hacerlo, ¿no? De alguna manera, porque si no tenemos un impacto. Porque no puedo llegar yo a levantarme y decir, ¿sabes qué? Pues hoy quiero hacerlo de esta manera y mañana lo hago color rojo. No se puede. Realmente debemos de seguir una línea para que tengamos un buen control que pueda medirse de alguna manera la eficiencia o en su caso a medirse también las áreas de oportunidad.
Correcto. Ok. Pues igual si podemos, no sé si tú opinas lo mismo, pero podríamos empezar a ligar un poco qué es lo que viene en el 2026 y cómo afectaría lo que viene o si hay algo que tendríamos que considerar en este cierre, ya considerando la reforma que viene. O sea, ¿cómo estás viendo este panorama? Platícanos un poquito en base Sí. de que quizás sabemos algunos que todavía no sabemos ni por dónde van a venir los cambios, etcétera. Entonces, pues bueno, podemos empezar a dar Ok, este panorama, contexto. Sí, 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 este el contexto. contexto. Bueno, es importante. Creo que en cuestión de todas las reformas, obviamente viene el tema de reformas a aumento en tasas de IEPS, que es como que la parte que impacta, el tema de plataformas digitales, pero creo que me estacionaría en lo principal, el tema de las facturas falsas, el tema de facultades también de comprobación de la autoridad. El tema de las facturas falsas, y lo mencioné hace un ratito, el tema de verificar y tener la materialidad es precisamente, ¿no? Okay. ¿Por qué? Entiendo que ya fuera el universo de personas, de clientes, pues sí hay una gran mayoría que obtiene este tema de comprar facturas a los famosos EFOS. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora ya la autoridad lo está metiendo de alguna manera como parte de la modificación a la norma jurídica y nos va a impactar. El tema es que si yo tengo esa situación, creo que es el momento ahorita para quitarlo y empezar a hacer modificaciones porque el siguiente año la autoridad viene y hablar con el tema de facturas falsas y demás, también penalidades no solamente son multas, estamos hablando de tema de prisión y es un tema yo creo que un poquito más complicado, ¿no? Sí, definitivo. O sea, el impacto que puede tener ya no únicamente se queda en la parte económica, o sea, ya hay un impacto pues, de mayor peso, de mayor urgencia o severidad, podría decirlo, ¿no? Sí, exactamente, porque estamos hablando de un tema de una pena corporal, no solamente sabes que voy y te dejo una multa de tantos miles de pesos, sino ahora es que puedo ser de alguna forma susceptible de irme a una pena corporal y directamente irme a prisión, ¿no? Con el tema de llevar todo este proceso, pero yo ya en tema preventivo. Correcto. Entonces sí está complicado, es un tema que las empresas sí deben de considerar. Si estuvieron bajo esa línea, pues sí valorar el tema de decir, ¿sabes qué? Pues la autoridad sí puede darse cuenta y puedo caer, ¿no? Ese es yéndonos con el tema de empresas que compran facturas. La otra parte es, pues que la autoridad, como lo ha venido haciendo, tiene la facultad de presumir. La autoridad puede decir, para mí, todas las facturas que tiene Gaby son falsas. El problema es que la carga es de nosotros y tenemos que demostrar todo eso. ¿Cómo? Pues obviamente con lo que mencionamos con el tema de la materialidad y toda la información que complementa esta parte. Claro. Sí, que justo hemos tenido ya algunas conversaciones también con un abogado en compliance que justo ata un poco también esto, ¿no? Que nos dice, pues bueno, o sea, tú tienes que tener estos expedientes de las transacciones, la materialidad de las transacciones, pero al mismo tiempo pues dar los avisos necesarios y tener el expediente completo de tus clientes, que es como el Know Your Customer, y ese va a ser mucho más extenso, ¿no? O sea, que ahora ya necesitas poder identificar diferentes cosas, entonces pues todo esto también viene de la mano de estos cambios, o sea, que sí vienen desde una normativa legal, pero tienen un impacto fiscal muy fuerte, o sea, impactan directamente de alguna manera, ¿no? O sea, y con esta parte de mi duda sería con esta parte de los CEFOS, por ejemplo, tú dices ahora, bueno, ese es el momento en el que tú digas si estás haciendo esas prácticas, abandonarlas de alguna manera. Claro. Pero, o sea, digamos que en este año, por alguna razón, o sea, usando esas prácticas o sin querer, incluso, o sea, que de pronto te llegara una factura que no sabes tú que es de un EFO o de un EDO, este tipo de cosas tendrían un impacto hacia la nueva reforma, o sea, de alguna manera retroactivo, o sería ya más a partir de que inicien el 2026 hacia adelante, o sea, ya es cuando sería más delicado. Bueno, lo que pasa es que el tema de la norma es que están determinándolo a partir de 2026, el tema de la facturación falsa, ¿sí? Pero está dentro de la parte del Código Fiscal de la Federación, el tema de las facultades y de los derechos y obligaciones de los contribuyentes, en esta parte. Entonces, en el tema del actuar, no es que estemos modificando el tema, por ejemplo, de que la autoridad vaya a 2025 y diga, voy a determinarte el impuesto con estas reglas. No, de alguna manera sí lo puede llegar a hacer en años anteriores, por eso es que está complicando un poquito. Ok. Sí. Entonces, o sea, también es un ejercicio de ir hacia atrás, o sea, y de ver dónde pudo haber
la presencia de algún EFO, EDOS también entraría dentro de Sí, estas. bueno, vamos al tema de los EFOS. El Sí. tema de los EFOS es una contracción de empresas que facturan operaciones. Ujú. E2 es empresas que deducen operaciones. El Correcto. EFO es aquel que se dedica a vender las facturas, el EDO es aquel que las compra y las deduce. Prácticamente la autoridad lo que hace es voltear a ver a los EDOs de tú deduces, a ti es el que te voy a impactar en primer momento porque tú te estás beneficiando. Al EFO no lo puedo captar directamente, ¿sí? Porque obviamente son empresas ficticias, la mayoría de ellos son Ya. empresas de papel que no pueden, pero la autoridad por eso nos impacta directamente a nosotros. Si yo a esta empresa ya vi que no me contestan, llaman de oficio, llaman de todo, ya los publiqué en el tema del artículo 69B, en la lista definitiva, no me contestaron, entonces ahora volteo a ver a todos los que les facturaron y ahora ustedes son los que voy a empezar a castigar en el primer momento. Claro, o sea, como quien utilizó, quien está Quien se haciendo uso benefició de de alguna quien se manera, está beneficiando de es esto. correcto. Ok, pues bueno, entonces aquí quizás ejercicios de conciliación son los que van a tener como relevancia también, ¿no? O sea, que tú puedas identificar y creo que aquí es un buen momento para meter un pequeño comercial R fácil, o sea, de Sí. decir, justo nosotros tenemos una herramienta en la que hacemos conciliación, ¿no? O sea, tomamos toda la información, descargamos, recuperamos toda la información del SAT, la descargamos e identificamos justo estas desviaciones, ¿no? O sea, si hay algún EFO, si hay facturas que están canceladas, pero tienen algún complemento de pago relacionado, ya sabes, todos estos pequeños errores que podrían tener un impacto fiscal, en especial en los cierres, podemos hacer, se hacen estos reportes y de esta manera, pues bueno, o sea, quizás este ejercicio de hacer la arqueología de qué fue lo que pasó en el año se puede volver un poquito más sencillo, ¿no? O sea, tenemos esta capacidad de identificarlo. Pero y aquí la duda sería, por ejemplo, ponle tú que utilizas la herramienta de Refacil e identificas que en marzo tienes alguna factura con un EFO, que no te diste cuenta, vamos a asumir. ¿Qué podrían hacer las empresas si empiezan a identificar eso? O sea, que tienen este tipo de desviaciones que ya son de meses o de periodos que en teoría ya están cerrados. Ok, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es, si es, para nosotros fue una operación real, sí tendrás que ponernos en contacto primeramente con este proveedor, de decirle, a ver, oye, estoy encontrando esta situación irregular, ¿qué pasó? Si la persona te dice, sabes que tengo un conflicto, tengo mal, lo estoy arreglando, estoy checando, perfecto, nos vamos a esperar. Pero si de plano ya no vuelvo a encontrar a mi proveedor, es muy probable que la autoridad te lo observe. Entonces lo ideal sería, si estás en esa situación, es un volado. Si tú quieres decir, yo voy a navegar de aquí en adelante porque vamos el peligro y lo voy a dejar adelante. Si tú dices, no, lo voy a quitar, y cuando me refiero a quitarlo es bajarlo de las deducciones, Claro. quitar el tema del IVA acreditable, quitarlo, pagar las diferencias ante el SAT, sería lo idóneo, ¿no? Lo más sano. La forma de sanear esa parte. Es correcto. Ya, ok. Sí, porque también puede ocurrir, y corrígeme si me equivoco, que tú hiciste una operación en enero con un proveedor que estaba todo en orden, o sea, en ese momento este proveedor no estaba en listas negras ni nada, pero a lo largo del año algo pasó y el proveedor cayó en listas negras, ¿no? Entonces, para diciembre este proveedor ya está en una lista negra y entonces ahí tú tendrías que decidir si esa operación la incluyes o no la incluyes, ¿correcto? Es correcto. Sí, okay. Sí, porque digo, también hay una parte, un tema cierto. La mayoría también de las personas que están publicados en la lista parcial, por decirlo de una forma, pues es gente que está de alguna manera demostrando el tema de decir, no, no es cierto. Tuve alguna falla, no sé, a criterio de la autoridad, ellos lo van a demostrar y no significa que ya sea el tema de que te van a quitar mis deducciones. Claro. Tendría que esperarme a lo mejor el tema de decir, si no estás en la lista definitiva, pues de alguna manera puedo dejarlo, ¿no? Por eso es lo que comentaba, acercarme con mi proveedor y decir, oye, tengo esta situación, ¿realmente es procedente tu tema de que te van a quitar y si vendes facturas o no? Entonces, eso es como que a criterio ya, acercándote nuevamente con alguien idóneo, con un especialista para empezar a ver este tema y empezar a medir el riesgo, ¿no? Que puedes tener. Porque no nos queda otra cosa más que medir el riesgo, el impacto, de decir, continúo, voy a tener este impacto negativo, lo puedo absorber, o de plano decir, no, ¿sabes qué? Lo voy a quitar. Sí. Sí, supongo que también dependerá del tipo de operación y del volumen, el monto, que ya de mano de un experto, o sea, tú como empresa puedes decir, ¿sabes qué? Esta la quito, la dejo, ¿cuál sería el paso más adecuado? Claro. Pero bueno, eso es interesante saberlo, ¿no? Entonces el SAT tiene estas listas
digamos, preliminares y definitivas, Ujú. donde pues ya, o sea, si está en una definitiva, el consejo sería sacarlo, ¿no? Definitivamente, o Ujú. también hacer el acercamiento y preguntar. Sí, nuevamente, el tema es primero hacer el acercamiento. Sí. O sea, obviamente es, claro, si yo sé que realmente la factura que tengo de Gaby sí la Sí, compré, sí, sí. pues digo, de alguna manera no puedo pues tapar el sol con un dedo, ¿no? Sí tendría que hacerlo. Pero si yo sé que sí le compré a Gaby y a lo mejor Gaby sí por otro lado vendió facturas, pero yo tengo la manera de demostrarlo, la manera de la materialidad, decir, mira, yo sí lo tengo, el producto llegó, tengo mi orden de compra, tengo la recepción en el almacén, tengo dentro de mi proceso ese lote que entró, se produjo, lo vendí en este tipo de productos, Mm. pues de alguna manera sí lo puedo amarrar, ¿no? Qué Uh-huh. interesante, o sea, porque pueden ser diversas razones, ¿no? O sea, Uh-huh. porque tú sí puedes estar comprando de alguien, pero que al mismo tiempo por alguna razón sí vendió las facturas o cayó en... Entonces creo que sí, las variables y las mezclas que pueden existir son muy Son diversas. muy, muy Entonces, diversos. bueno, independientemente de que utilices una herramienta para identificar, oye, esto, sí se necesita que alguien pueda estar haciendo este criterio de selección, ¿no? O sea, como Claro. decir cuál es el caso y mira, ya identifiqué que aquí está y pues a ver, qué fue, qué pasó, hay la materialidad, perfecto, entonces lo incluimos o no lo incluimos dependiendo pues ya la evaluación externa. Claro, y es que es importante acercarnos lo que mencionabas de los productos, por ejemplo, de Refácil en este tema. Necesitamos simplificar, no podemos de alguna manera nosotros meternos y vamos a empezar a revisar la antigua, no, realmente estamos en Sí, una sí, época sí. en la cual tenemos que llegarnos de este tipo de herramientas para hacerlo más rápido. Si en un universo, imaginemos a lo mejor, dice uno, bueno, pues es que yo tengo a lo largo del año 50 facturas, sí, no, pero tenemos el de acá que tiene 10,000 no me voy a meter a buscarlo, tengo la herramienta donde me dice, y el sesgo realmente de observación son 50 facturas, ya sé específicamente cuáles son las que tengo que buscar, pero si no, es complicado. Es complicado, sí, pues imagínate la cantidad de operaciones, o sea, que Sí, existen y para empresas de tamaño, de diferentes tamaños, pues puede ser un universo, estar claro. buscando y meter Uh-huh. todo, no terminas, Sí, no. no terminas. Pero entonces, bueno, si nos vamos a la reforma fiscal nuevamente, estamos en la parte de la materialidad, eso es relevante, en especial Uh-huh. ahora con la reforma. El estar identificando, o sea, todos estos EFOS va a ser también fundamental. Y ¿cuál sería los siguientes puntos que Bueno, estábamos mencionando? era referente a lo del tema de la facturación falsa, que es como que lo principal que decía la autoridad. Sí. Ahora también vamos a tener el tema de las facultades de la autoridad, también que ya Eso. tiene la autoridad, la facultad, siempre la ha tenido con base en el artículo 42 del código, pero ahora digamos que ya puede hacerlo de una manera más express, más rápida la autoridad, ¿no? Ya puede llegar, empezarme a revisar y yo tendré que hacer el procedimiento de alguna manera rápido para entregarle, ¿no? Lo que hace 5 años, 6 años fue las famosas auditorías electrónicas, que fue como que el boom, donde muchos dicen, no, pues es que a mí nunca me ha hecho una auditoría electrónica, te puedo asegurar que sí. Si te llegó en tu correo electrónico, en tu computador, perdón, tributario, un requerimiento rápido, ese es una auditoría express. Así de sencillo. Porque la auditoría empieza a determinar. Entonces, existe. Y te digo que realmente eso llega en todos los niveles, ¿eh? O sea, tanto personas físicas como morales. O sea, yo he recibido estas auditorías y le digo a mi contadora como, oye, ayuda, porque o sea, no sé qué me están pidiendo. Entonces, pues sí, o sea, creo que en todos los niveles e incluso para todos los... No es que haya un monto de ingresos que tengas que tener mínimo, o sea, realmente la autoridad, o sea, te va a estar revisando independientemente de eso. Sí, fíjate que uno que tocaste ese tema, hace 2 meses sacó una publicación el SAT, donde mencionaba cuál era su plan maestro de auditorías, digamos, de este año que viene, y prácticamente, porque todo el mundo decía, el SAT solamente audita a empresas grandotas, los chiquitos no. Pues sorpresa, en su plan maestro es que va a auditar desde el pequeño hasta el grande. Realmente ya está abarcando ahora sí todo, porque el SAT ya se dio cuenta precisamente de este criterio, ¿no? De alguna forma. Claro. Entonces está ahí latente esta parte, ¿no? También otra modificación en tema de reformas fiscales es el tema del bloqueo de sellos, ¿no? Por ejemplo, nuevamente ya empieza a haber un poco más de causales en las cuales la autoridad puede llegar y bloquearte tus certificados Claro. parcialmente para que pues puedas tú de alguna forma mencionarle el por qué, ¿no? Las observaciones que llega a tener la autoridad. Otra facultad que va a tener la autoridad es el tema del RFC. Ya la autoridad ya puede decirte, no te va a inscribir tu persona moral o si la voy a inscribir, ¿no? O ya no. ¿Por qué?
también hay varios supuestos. El principal, digamos que es el que más nos va a impactar, es obviamente si alguno de los socios tiene alguna situación fiscal, entonces no podremos constituir la empresa en el ámbito del registro en el RFC. Es como que el principal que nos estaría bloqueando, ¿no? Sí, que al final, o sea, está ya considerando pues muchos factores, ¿no? O sea, si alguien tiene, si no sé qué, o sea, entonces eso va a ser, pues sí, interesante, ¿no? Porque entonces va a delimitar la posibilidad de que alguien pueda asociarse o que alguien pueda generar una persona moral, y pues de alguna manera, dependiendo del tipo de empresa, pues limitará también el crecimiento que podrían tener. Sí, claro, lo que pasa es que esto obviamente deriva del tema de los, obviamente de las malas prácticas que ha habido, y obviamente la autoridad, todo el mundo piensa que la autoridad no se da cuenta, pero la autoridad realmente tiene un área específica de análisis que sí van checando todo esto, Claro. ¿no? Por ejemplo, está dentro de este apartado el tema de a las plataformas digitales que permitan que publiquen personas el tema, por ejemplo, de la venta de facturas, cuestiones de esa índole, si el SAT los llega a identificar, los va a bloquear de alguna manera en el tema de electrónico y no les va a permitir que sigan trabajando. Entonces, digo, es un hecho, todos sabemos que en las redes sociales no existe la persona que te dice, yo te Sí, consigo sí, sí. facturas, yo hago esto, hago lo otro. Entonces, eso es a lo que se refiere el SAT. El SAT de alguna manera guarda silencio, pero observa todo y ahorita es el momento, ¿no? Ahorita es donde arrojó esta parte. Ok, yo ya vi que en tu red social estás permitiendo que esta persona publique situaciones que me van a impactar negativamente a mí, y entonces sí te voy a bajar del switch, digamos, y ya no vas a poder estar. Ya, o sea, que este monitoreo entonces es también lo que ha causado también controversia, ¿no? O sea, que tanto el SAT va a poder observar, y que al final, bueno, esto que dices es relevante, ¿no? O sea, todo esto viene porque al final los mexicanos a veces encontramos la manera Sí. de darle la vuelta a las cosas, o sea, pero entonces eso hace que de alguna manera es como, pues, que es primero, ¿no? El huevo o la gallina, o sea, pero el SAT dice, bueno, entonces necesito estar mucho más atento y tener facultades para monitorear ciertas cosas en redes sociales, ¿cierto? Entonces eso es lo que deriva entonces en este monitoreo para poder llevar un mayor control de dónde se están ofreciendo estos servicios que le impactan negativamente. Sí, sí, porque efectivamente, como tú comentas, son dos puntos. Este punto donde de alguna manera la autoridad dice, no dejes que publiquen cosas que me impacten negativamente, y la segunda es, aparte, debes de permitirme en tiempo real yo entrar a las redes sociales para poder ir viendo todos. Si no, entonces te voy a bloquear. Sí. Entonces el SAT tiene esa facultad y ya de alguna manera lo puede estar. Ya, qué cosas. O sea, y de nuevo, creo que esto va, sí, definitivamente el impacto para empresas es bastante Sí. relevante, pero yo sé, o sea, esto sí va también a empresas de todos los tamaños, personas físicas incluso, o sea, sí me ha llegado a pasar últimamente que incluso personas, o sea, que conozco por ahí me dicen, es que el SAT me bloqueó mis cuentas, porque estaban haciendo, porque me hicieron un requerimiento y tal, o sea, de tanto empresas como personas físicas. Entonces, eso que dices del bloqueo de los sellos también puede tener bloqueo de cuentas bancarias. Sí, es que todo deriva. Digo, el bloqueo de los sellos es una medida, digamos, que tiene la autoridad para ciertas causales, ¿no? No presentar declaración anual, estar omiso en ciertas declaraciones, lo que platicábamos ahorita. Y la otra parte es de las cuentas bancarias, ya es una medida de apremio, ya cuando yo, de alguna manera, sí ya desobedecí mucho las reglas y la autoridad dice, ¿sabes qué? Vamos a aplicar esta medida. No, de alguna manera. Ya, Ese es ya, como ya. que el supuesto. Sí, o sea, es que a mí me parece impresionante, o sea, sí México tiene uno de los sistemas fiscales y digitales, o sea, la digitalización en el ámbito fiscal en México me parece impresionante, ¿no? O sea, realmente son cosas que muchas veces no ves en el resto del mundo. No sé si habrá alguno similar o como igual a México en ese sentido, pero es realmente impresionante ver cómo, derivado de cómo lo hago para controlar, cómo lo hago para, o sea, se ha hecho así y se ha hecho como con este control en el modo digital y como con esta complejidad quizás, ¿no? O sea, de reglas que van saliendo, o sea, para tratar de mitigar malas prácticas. Sí, claro, lo que pasa es que el SAT lo que hace es, o bueno, la autoridad en general fiscalizadora es buscar y minimizar el sesgo donde los contribuyentes pueden de alguna manera salir, ¿no? El tema, por ejemplo, lo que platicamos de las plataformas de poder ingresar en tiempo real es porque conocemos que hay muchísima gente que está en la informalidad que vende productos a través de plataformas, de estas redes sociales, más bien dicho, más que plataformas, redes sociales, y obviamente no tienen un impacto en ese sentido.
Ya. Entonces, de alguna manera la autoridad está empezando a captar todo estas Ay, qué partecitas. cosas. O sea, sí, Sí, al final, o sea, creo que es la complejidad y quizás, o sea, como la controversia de todo eso es que dices, ok, este es un esfuerzo de la autoridad para lograr mayor formalidad, que sí sabemos que en México, pues es un tema la informalidad, ¿no? O sea, ujú, pero qué tanto esto realmente ayuda a que la gente diga, ah, entonces sí tengo, me voy a formalizar, ¿no? O sea, como que de alguna manera podría parecer que es una, en lugar de motivar, desmotiva a, pero entonces, o sea, sí parece como buscar la manera, pero al mismo tiempo, o sea, la gente pues a lo mejor genera más resistencia, ¿no? O sea, lo que claro. platicábamos el otro Ujú. día, ¿qué tanto va a hacer que entonces la informalidad, en lugar de disminuir, aumente? ¿Tú qué opinas en ese sentido? Bueno, el tema es que sí, las modificaciones que hace la autoridad muchas veces, y digo, es un tema que a lo mejor en las aulas yo lo comparto mucho, el tema es que los que hacen las leyes muchas veces no conocen la parte operativa. Ya, Entonces, sí es un tema en el cual dicen, hay que hacer esto sin conocer el trasfondo, ¿no? Realmente el generar eh, más procesos, más tema y carga administrativa, pues a las empresas les sigue impactando económicamente, claro. ¿no? Y eso se traduce en pérdidas, por decirlo de una forma. El que esté informal, pues dice, pues a lo mejor yo ya dejo de hacerlo así y ahora me voy casa por casa y no va a pasar nada porque ya tengo captados mis clientes, ¿no? Pero la empresa que está establecida, que tiene toda la carga fiscal, pues ahora le diste un doble de carga fiscal, un doble de carga Aumenta el administrativa y trabajo, siguen sí. estando ellos ahí cautivos. El tema es que, como bien comentas tú, que está en la informalidad, pues vamos a crear una medida alterna que todavía debe de haber por ahí para llevarlo a cabo, ¿no? Sí, sí, definitivo, o sea, los costos operativos, entonces incrementan también, o sea, Uh-huh. con las nuevas reformas, entonces, pues bueno, o sea, sí habrá que tener cuidado, o sea, de cómo se van a implementar de alguna manera para que esto no tenga un impacto económico muy, muy fuerte hacia las empresas que pues estamos tratando de adaptarnos y de llevar a cabo estos procesos. Correcto. En el tema entonces, o sea, ya moviéndonos hacia 2026, ya nos contaste lo que viene, o sea, ¿qué recomendarías a las empresas, o sea, que para hacer una transición o qué pasos sería importante que empiecen a tomar desde ya para empezar a tomar en cuenta todo esto, o sea, y poder adaptarse a la nueva normativa, a la reforma que vendrá fiscal, Uh-huh. de una manera más suave, por así decirlo? Pues mira, realmente una manera suave no la hay. El tema es lo que Sí, 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 platicábamos, sí, sí. que desde ahorita es donde ya las empresas deben de estarlo estableciendo, ¿no? El tema de la material, el tema de las deducciones es donde nos va a impactar. Entonces, sí es importante que empecemos a buscar herramientas que nos ayuden a ir minimizando el riesgo en este sentido y que dentro de nuestros procesos del gobierno corporativo establezcamos ya estas políticas de revisión de, ok, hiciste esa operación, pues dentro de mi política es, sí tengo el CFDI, pero qué más información debe de acompañar esta parte para que yo lo robustezca y de alguna manera tenga los elementos necesarios para defenderme ante la autoridad, ¿no? Claro. Hablas de defensa, eso suena así Sí, sí, interesante, sí. lo que pasa es que Sí, sí, me sí. refiero que nuevamente va a venir nuevamente Tener la toda la autoridad y se lo va a sustentación. demostrar y ya a criterio de él va a decir sí o no y ya tendré que irme a una instancia secundaria, ¿no? Okay. Pues creo que ha sido una conversación muy interesante, o sea, tocamos bases de qué es lo que viene, y, o sea, creo que quizás también a nuestra audiencia puede ser algo que le va a dar bases para poder abordar el 2026, el cierre del 2025, ya considerando también lo que va a venir para el 2026, lo cual pues yo creo que es fundamental, o sea, que se Uh-huh. empiece a tomar en cuenta. ¿Te parece bien si en este punto abrimos quizás ver si hay alguna pregunta? Que me parece que sí tenemos algunas preguntas por ahí. Claro que sí. Abordémoslas y si nos queda algo de tiempo podemos hablar de algún caso real. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver, que parece que sí tenemos preguntas. Nos preguntan si este tema de la materialidad depende del tamaño de la empresa o es solo para grandes empresas o se aplica también para pago de servicios. Ok, el tema de la materialidad aplica para cualquier deducción, no importando empresa grande, pequeño o mediana. La materialidad nos aplica a todos, porque el objetivo de la materialidad es demostrar que tu deducción es real y que realmente la utilizaste para algún fin de la empresa. Ah, perdón, y sí también aplica para servicios.
exactamente lo mismo, no hay ningún. En el caso de servicios, o sea, ¿qué materialidad? O sea, como alguna fotografía o algo. Exactamente, por ejemplo, el tema de la materialidad es, yo me dedico a dar cursos y obviamente a lo mejor mis deducciones van a decir, oye, estás rentando un salón, estás rentando sillas, mesas, a lo mejor un tema de lunch, demás, ¿por qué estás rentando eso? Eso no es de tu giro, ok. Yo di una capacitación, aquí están las facturas, los FDIs, aquí está el contrato que yo hice para la presentación, aquí está mi publicidad de alguna manera impresa, en las redes sociales también la tengo, o sea, es a lo que me refiero con el tema de la materia. Correcto. Okay. Tenemos aquí otra pregunta que dice, como empresa, ¿existe una forma de prevenir este riesgo relacionado con las facturas no válidas? Ok. Lo que pasa es que para mitigar el riesgo es muy complicado, como lo mencionaba Gaby. El tema es que cuando hiciste la operación con la persona, posiblemente estaba con palomita verde ante el SAT y 6 meses posterior cayó en un bache y la autoridad le observó algo. Ese es el problema, que como estamos ante un criterio de autoridad con todos los demás, el impacto hacia nosotros es colateral, por decirlo de una manera, pues es que tenemos que estarlo checando día a día. O sea, no es que ya contraté a Cristian y Cristian vino y lo revisó y ya con eso ya va a estar todo bien. No, de alguna manera es una verificación ya periódica de todo esto. Complementando lo que dices, Cristian, yo creo que ahí, pues, la conciliación, o sea, la validación y conciliación, o sea, estar llevándola. Nosotros tenemos clientes que mes con mes están validando, o sea, las facturas que ya recibieron con nuestra herramienta, las están validando y entonces ahí pueden identificar ciertas cosas que pues, se te pudieron escapar, ¿no? O Claro. bien, si llega a haber estos casos donde una factura ya es de algún EFO o de pronto por alguna razón ya no es válida, ¿no? Entonces, nos ha pasado también un caso que es menos grave, pero que sí puede tener un impacto, que por ejemplo, por alguna razón, por un error, el proveedor canceló la factura y es la factura que tú tenías relacionada al complemento de pago, a todo esto, y entonces ahí la factura sería ya no válida de alguna manera. Pero si lo identificas a través de estas herramientas, pues puedes hacer la corrección o la sanación de eso. Es correcto, sí. ¿Esas son las dudas? Perfecto, pues nos queda un poquito de tiempo, o sea, no sé, Cristian, si quisieras compartirnos algún caso real, alguna otra anécdota, algún chisme. Sí, no, por ejemplo, ahorita de lo que mencionan, referente al tema de los CEFOS, sí nos llega a pasar y sí ha llegado a pasar el tema de que encontramos de pronto facturas específicamente con la cancelación. Recordemos que para el tema de cancelación existe por norma un tiempo, un proceso para llevarlo a cabo. Si yo llego a identificar que algún proveedor está cancelando mis facturas sin que me dé aviso, que técnicamente el aviso sí llega a buzón tributario. Lo que pasa es que también otra práctica es que no revisamos buzón tributario. El buzón tributario tenemos que revisarlo en la oficina, es 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, sí o sí se tiene que revisar el buzón tributario. ¿Por qué? Porque muchas veces, y la mayoría de las personas voy a dar de alta mi buzón tributario, como lo lleva el contador puso su correo y entonces a él siempre le van a llegar todo y el cliente está feliz con que no pasa nada, pero realmente ya tenemos notificaciones, ya tenemos a lo mejor algunos avisos y es importante que tengamos actualizados nuestros medios de contacto en buzón tributario porque nuevamente vamos rascando y vamos encontrando que todo debe de estar bien alineado y que las cabezas de la empresa deben de tener toda esta información que les llegue primeramente a ellos. El tema del buzón, nos permite tener más de un correo, más de un número telefónico que pudiéramos colocar para que le llegue a diversas personas al mismo tiempo y de alguna manera podamos llegar a esta parte, ¿no? Sí, fundamental, porque creo que hay veces en las que la gente ni siquiera sabe cómo entrar al buzón, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, digo, obviamente a través del SAT, también nosotros tenemos el servicio de buzón tributario, o sea, donde podemos mandar las notificaciones y tal, entonces hay diferentes formas de mantenerlo actualizado, pero sí es fundamental tener esa actualización. ¿Tenemos otra pregunta? Claro. Sí. Dice, como empresa receptora de facturas me doy cuenta de que uno de mis proveedores está en listas negras. ¿Qué tengo que hacer? Ok, como lo mencionaba hace un rato, el primer punto es contactarte con tu proveedor, manifestarle que obviamente de la revisión a todo tu consecutivo de facturación con él, identificaste que está en esta lista negra y que obviamente
pues te retroalimente cuál es el proceso que tienes a cabo en ese momento. Si estás tú solventando ese procedimiento, porque no significa solamente que los ponen en la lista, la autoridad manda un oficio dirigido a estas personas donde les informa el por qué están estableciendo el vínculo con un tema de un EFO, ¿no? Entonces ellos van a poder de alguna manera mencionar, no, ¿sabes qué? Estoy en proceso, y se oye feo, pero pues demuéstrame, mándame algo con lo que yo pueda sustentar que tú estás de alguna manera entregando información para que yo pueda sustentarlo, ¿no? Porque recordemos, en este caso, ellos a lo mejor tendrán que esperarse el plazo para que ellos puedan demostrar, y tenemos hasta la presentación de la declaración anual para poder cancelar facturas, modificar y poderlo hacer. Entonces, digamos que si ya te acercaste, ya te dijo estoy en un proceso, tendrías que de nuevo volver a validar antes de hacer tu declaración anual y entonces ver cuál es el estatus y pues ya ahí discernir. O sea, ese ya sería el momento que dijimos que quizás dependiendo del caso, los montos, tú podrías decir como, bueno, yo tengo la materialidad para sustentar que en efecto sí recibí este servicio y todo lo que implica y decidir si lo conservas en tu declaración o lo sacas. Sí, exactamente. Entonces, a lo mejor pedirle a nuestro proveedor, ¿sabes qué? Cuando tengas tu resolución favorable, por favor regálame una copia para yo poder tenerla en mi expediente y poder demostrar en el supuesto de que la autoridad quiera venir y hacerme alguna observación, decirle, no, mira, aquí ya está. Yo estuve en contacto y ya lo tengo y obviamente con toda mi documentación que ampara esta parte, ¿no? Es al final lo que decías, ¿no? O sea, el poder tener esta evidencia, o sea, para tú poder demostrar que ya es más, la autoridad puede asumir y tú y nosotros como contribuyentes, como empresas, tenemos que demostrar. Claro. Sí. Bueno, pues entonces si hacemos un poco el cierre, hablamos acerca de las buenas prácticas para, para llevar un buen cierre del 2025, que ya en lo subsecuente, o sea, sería para 2026, pues llevar los cierres trimestrales, poder hacer pues estas evaluaciones de la mano de los expertos fiscalistas, contadores, para poder ir planeando y proyectando las deducciones, tener estas prácticas también de conciliación y validación, que sabemos que hay cosas que pueden cambiar a lo largo del año, y pues eso nos permitirá que ya al cierre del año, o sea, ya no sea un ejercicio tan complejo, tanto la parte de deducciones, de cómo voy a deducir ahora esta cantidad, así como también el identificar ciertos errores, ¿no? O sea, correcto, que si ya tenemos este ejercicio, pues quizás los errores serán menos y tendremos menos riesgo también. Ya considerando que vamos hacia un 2026 que tiene una reforma fiscal, pues una buena práctica ya desde ahorita es empezar a identificar si en nuestra operación hay algunos EFOS que han estado a lo largo del 2025, que bueno, se podría quizás hacer la revisión hacia más atrás. No sé, Cristian, si tú tengas alguna recomendación de revisión hacia atrás, ¿cuántos años valdría la pena revisar? Pues mira, realmente la autoridad en este caso manifiesta por norma jurídica que son 5 años, ¿no? 5 años, los cuales pueden prorrogarse por 5 más en los supuestos que establece el artículo 67. Entonces, normalmente la autoridad lo que hace son 5 años. O sea, sí es como que su tope de la autoridad fiscalizadora. Sin embargo, consejo que yo doy, hay que mantener la información 10 años. Okay. Eso es lo correcto para tener el sustento en el caso de... Y pues importante nuevamente es estar allegándonos de las herramientas, de las personas que nos complementen toda esta parte, ¿no? Porque si no, se va. Sí. Esto se va y realmente la autoridad va cambiando y todos los días va haciendo alguna adecuación en los procesos que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Sí, definitivo. Entonces, la clave hacia el 2026 va a ser, yo creo que las buenas prácticas, o sea, las actividades, las acciones preventivas, el llevar este monitoreo constante apoyado también de expertos, idealmente, serían como yo creo que las claves. Evitar pues el trabajo con los EFOS, llevar la materialidad de la información, creo que también va a ser muy relevante. Y pues bueno, finalmente, o sea, pues tener presente, o sea, que si hay ciertos requerimientos, pues también tenerlo muy presente para que evitemos llegar a la cancelación de los sellos, al bloqueo de los sellos, cuentas, etcétera. Sí, exacto. Sí, que se vuelve muy engorroso, realmente. Sí. Sí. Entonces creo que esas son las claves, o sea, de las claves tanto para un cierre del 2025 como del 2026. Yo creo que igual de aquí, pues ya podrán venir nuevas conversaciones que podremos tener a inicios de año, o sea, para ir dando a la gente mayor información. O sea, sé que esto puede sonar de inicio un poco
quizás agobiante por la cantidad de información que dices, cómo tengo que revisar hacia 5 años y cómo voy a hacer y ahora cómo voy a llevar este control, sí puede ser agobiante, pero en realidad, o sea, creo que hay que llevarlo con calma, o sea, porque pues es poco a poco, o sea, hay cambios que se tienen que ir haciendo poco a poco y el empezar a llevar una mejora en nuestros procesos, pues ya puede tener un impacto muy grande. Entonces, pues, si tienen dudas, si quisieran también llevar a cabo la conciliación del 2025 o incluso 5 o 10 años atrás, como mencionó Cristian, pueden acercarse con nosotros, con todo gusto les podamos platicar qué reportes se entregan, cómo es la conciliación y bien, si quieren alguna asesoría especializada para revisar su caso en específico ya de la mano de Cristian, pues también pueden contactarlo. No sé si quieras contarnos dónde te pueden buscar. Bueno, en este caso, como estoy con ustedes, me podrán contactar a través de Refácil con todo gusto y serían ustedes el medio para poderlo llevar, ¿no? Con este trabajo en conjunto que estamos haciendo. Sí, Cristian está aquí con nosotros asesorando, dándonos también pues los puntos importantes que deben llevar las soluciones para que realmente la automatización, o sea, esté alineada a la operación, o sea, lo que se hace a nivel de operación para que se pueda llevar a cabo un buen cumplimiento tanto normativo como fiscal, y pues cualquier cosa estaremos felices de atenderles. Cristian está pues aquí disponible y pues muchas gracias, Cristian. No sé si quieras agregar algo para nuestro cierre. Bueno, sí, el tema es, como lo comentaba Gaby, no es espantarnos y obviamente bloquearnos, el tema es aplicar medidas, de alguna manera empezarnos a enfocar, empezarnos a informar, estudiar esta parte, para que de alguna manera con el conocimiento empecemos a saber identificar los errores en nuestras empresas y empezar a minimizar el riesgo, solamente eso. Perfecto. Pues muchas gracias a todos por haber estado con nosotros en esta entrevista con expertos. Gracias, Cristian. Gracias, Gaby. Hasta luego.